Buenas tardes con todos. Les pido, por favor, señores estudiantes, desactivar sus micrófonos para poder dar inicio. Bien, como ya muchos me conocen, mi nombre es Linda Cardona, trabajo en la Unidad de Educación a Distancia. Hoy tengo el honor de presentarles el webinar de la asignatura Introducción a la Comunicación, con el tema Comprensión Lectora. Nuestra docente invitada es la licenciada Glenda Villamagua. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, especialización en Letras y Castellano por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster en Estudios del Arte por la Universidad Central del Ecuador. Egresó de la Maestría en Literatura Ecuatoriana e Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su experiencia en el campo docente ha sido en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en la Escuela Politécnica Nacional, en la Universidad UTE, en la Universidad de las Américas y en la Universidad Central del Ecuador. Sean todos bienvenidos. Les pido por favor mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir a la docente. Al final de su presentación podemos realizar las preguntas de manera ordenada. Bienvenida, licenciada Glenda. Podemos dar inicio con su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación y bienvenidos a todos los que han acudido a este webinar. Para mí es un gusto compartir el tema que nos convoca hoy, que es comprensión lectora. Sí, les solicito también que permanezcan los micrófonos desactivados para que no se presente ninguna interrupción y podamos comprender de mejor manera este tema. A ver, aquí tenemos la comprensión lectora, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es abordar desde 3 puntos, que son la prelectura, la lectura y la poslectura. Cada uno de estos elementos tiene sus claves para comprenderse y los vamos a ir desarrollando a lo largo de este tiempo. Acá tenemos como una forma de pirámide, ¿no? Precisamente porque la prelectura, forma la base para nosotros comprender un texto. Y tiene 2 aspectos que también ya los vamos a ver más adelante. Y en la lectura vamos a ver las estrategias que podemos emplear cuando estamos frente a un texto. Y en la poslectura la vamos a analizar más bien como este paso previo que nos da la pauta para la escritura. Por eso es muy importante la lectura y qué comprendemos de ella, porque no solamente se queda como una información dentro de nuestro conocimiento, digamos, sino que también nos permite crear conocimiento nuevo a través de la escritura. Y acá tenemos algunas preguntas. ¿Qué es necesario que nos las respondamos cuando vamos a leer? Porque muchas veces pensamos que la lectura es solamente algo que nos entretiene, que nos divierte, que es un hobby, ¿verdad? A veces preguntan, ¿cuál es tu hobby? Y dicen la lectura. Cuando la lectura más bien debería ser como una fuente de conocimiento, ¿no? Por eso es muy importante que reflexionemos en esto, ¿no? En el análisis, en la síntesis, en el conocimiento, en cómo podemos ver nuestro entorno incluso. Y también no relacionarla solamente con un texto. La lectura no es solamente un texto como lo que vemos en esta diapositiva. Es también una imagen, una actitud. Todo lo que vemos es digno, digamos, de una lectura, de nuestra interpretación. Pero para ello tenemos que considerar algunas herramientas, pues no es solamente de leer, porque incluso podemos tergiversar si no tenemos herramientas para comprender de mejor manera lo que es la lectura. Acá tenemos una imagen que nos puede decir muchas cosas, ¿verdad? A cada uno nos puede decir, para cada uno puede tener diferentes significados. Qué sé yo, podemos pensar que alguien se está mudando de casa, podemos creer que aquí hay un escritor que se quedó con la hoja en blanco y nos la muestra, podemos pensar que están moviendo libros de una biblioteca, ¿verdad? Podemos pensar muchísimas cosas y eso es precisamente la lectura. Tenemos el texto frente a nosotros y cada una de las personas que lee o que observa tiene su diferente interpretación. Por eso, como les menciono, es importante que apliquemos estrategias para que comprendamos qué mismo es lo que nos quiere decir la persona que está escribiendo. Ya, entonces acá tenemos estas preguntas que les decía y vamos con la siguiente. Y tenemos la prelectura. En la prelectura hay 2 momentos. Hay 2 momentos. El primero es cuando estamos hojeando un texto. Y el segundo, cuando ya lo estamos viendo la información para saber de qué mismo se va a tratar el tema que vamos a tener.
en nuestro libro, ¿no? En nuestro libro o documento que estemos leyendo. Entonces aquí tenemos que el primer paso de la prelectura es familiarizarnos con el texto, ¿verdad? Y aquí radica precisamente la primera pregunta que teníamos. ¿Cuál es el texto o cuáles son los temas que más les gusta leer? Siempre y cuando no lo consideremos solamente como una diversión, ¿verdad? Entonces esta cuestión de familiarizarnos con el texto nos permite a nosotros como lectores pues saber qué vamos a encontrar adentro, cómo activamos nuestro conocimiento previo, ¿verdad? Todos tenemos un conocimiento anterior y el texto que vamos a analizar, a leer, tiene un nuevo conocimiento, entonces nos estamos familiarizando con esto, a partir de lo que ya conocemos. También nos permite tener una visión general, ¿no es cierto? Porque esta visión general, pues, la vamos a tener cuando tomamos el texto, pasamos sus hojas, vemos lo que hay en la portada, vemos lo que hay en la contraportada, y de esta manera nosotros ya vamos a saber cuál es la temática que se va a abordar, y si no saber, pues a intuirla, ¿no es cierto?, en este primer paso. Por eso acá se menciona activar conocimientos previos y activar contextos. ¿A qué se refiere el contexto? A todo lo que rodea el texto, ¿verdad? Cada uno de los textos que nosotros leemos o las situaciones que observamos se han originado por un contexto. Este puede ser social, político, histórico, económico, familiar. Todos estos tipos de contextos van configurando lo que es el documento que ya tenemos en nuestras manos. Y es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por ejemplo, si leemos una novela del indigenismo, por decir, por ejemplificar, ¿no? Tenemos que analizarla dentro de ese contexto, no trasladarla a la actualidad, porque ahí la información ya no sería muy válida, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que buscar eso, analizar la obra dentro de la obra en sí, no trasladarla a otros espacios. Luego tenemos este elemento que es muy importante, ¿no? Valorar experiencias y creencias. Esa también es una pista para nosotros comprender de manera adecuada el tema cuando ya estamos leyendo, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto de valorar experiencias y creencias? Precisamente a cómo es o a cómo fue el espacio en el que se generó esa obra, ¿verdad? A cómo fue el espacio que rodeó al autor de esa obra para sacarla a la luz, para escribirla, para producirla, para compartirla con sus lectores. Eso es lo que tenemos que valorar. Pero aquí sí mucho ojo, ¿no? Porque a veces decimos, a ver, a este escritor le pasó esto y esto se ve en esta frase. Eso tampoco podemos hacer. Solamente tenemos que analizar el texto que tenemos en mano como el texto. Disculpe. Ya les doy visión. Ya, perfecto. Acá tenemos ya nuestra siguiente diapositiva, en la que está lo que precisamente les decía hace un momento, ¿no? La ojeada al texto y el hallazgo al tema. La ojeada al texto, como nos dice la imagen, es este pasar de hojas, ¿verdad? O sea, ¿qué encontramos cuando estamos pasando las hojas? Podemos encontrar lo que tenemos en esta imagen de acá, que es una portada, una contraportada, el índice. El índice es muy importante porque allí se condensa todos los contenidos que vamos a ver en el texto, ¿verdad? Luego tenemos elementos como el resumen también en esta parte de elementos del paratexto. Estos elementos que ven aquí en este escalón color mostaza son también conocidos como datos del paratexto. ¿Sí? Son todos estos elementos que vienen a ser como que más la apariencia, digamos, del documento que vamos a leer, ¿verdad? En la portada, en la contraportada, por ejemplo, encontramos el nombre de la obra, el título del autor, el nombre del autor, encontramos un resumen, un editorial, ¿verdad? Encontramos el año de publicación. Todos esos elementos nos dan una información acerca de lo que vamos a encontrar en el texto que estamos leyendo y luego vamos a analizarlo, ¿verdad? También es muy importante que reparemos en las imágenes, en los gráficos, en las fotografías, porque cuando estamos ya hablando de un texto que es serio, o sea, de un texto que ya ha pasado por todos estos filtros de formalidad, vemos que estos elementos no son accesorios, no son elementos accesorios. Qué sé yo, ponemos una fotografía porque nos llamó la atención, o porque nos gustó, o porque tenemos que completar las hojas. En textos formales ya no es así. Cada uno de estos elementos ya tiene un significado que está contribuyendo a que nosotros descubramos el tema del texto. Por eso es muy importante pues que tomemos en cuenta estos elementos que están en el escalón mostaza y en el escalón final, en el escalón rojo, porque nos están cargados de información que es muy valiosa para nosotros ir adentrándonos en el tema de una manera correcta, ¿verdad? Que no tergiversemos lo que nos quiere decir el texto.
Luego, en el hallazgo del tema, tenemos este elemento, que son elementos muy importantes, ¿no? Y me parece que es muy primordial el segundo, porque muchas veces no comprendemos algunas palabras, ¿verdad? El idioma español pues está conformado por más de 80,000 palabras que abarca el diccionario de la Real Academia. De esas más de 80,000, ¿cuántas usamos nosotros, verdad? ¿Cuántas usamos en nuestra comunicación diaria, en nuestra comunicación en el trabajo, con la familia, en el estudio? Pues poquísimas, ¿verdad? Se dice que el texto que más palabras empleó es el Quijote de la Mancha, que se publicó en 1600, ¿verdad? Y que contenía 8,000. Dense cuenta de esa proporción. Eso quiere decir que nuestro lenguaje es bastante limitado, y es precisamente limitado porque muchas veces no tenemos esta práctica de la lectura. Tenemos palabras que son lugares comunes, ¿no? O más bien estas palabras inventadas o que les damos un doble sentido. Entonces es muy importante que cuando nos adentramos a un texto y no comprendemos las palabras, esa es una sugerencia a título personal, ¿no? Ingresemos siempre al diccionario, porque muchas veces nos dicen, vamos a contextualizar el significado, ¿verdad? Nos dicen, a ver, esta palabra que no comprendo, contextualizo según la información que yo pienso que está allí, pero hay veces que tergiversamos esa información. Recuerdo esto, por ejemplo, en un caso de una palabra que se puso muy de moda en un tiempo, ¿no? Que decían bizarro, y se referían a eso como algo feo, como algo malo, como algo grotesco, como algo vulgar, ¿verdad? Qué bizarro, decía. Y la palabra tiene un significado totalmente diferente. Y ese tipo de errores se da porque solamente nos limitamos a contextualizar, y está bien para comprender la lectura, pero luego tenemos que verificar en el diccionario. Entonces, el diccionario más adecuado es el de la Academia de la Lengua. Y ustedes pueden ingresar al buscador. Ponen RAE y se desglosa el diccionario. Ahí escriben la palabra que van a consultar y ya saben el significado adecuado. Y de esa manera no nos inventamos palabras nuevas, ¿verdad? Eso es lo importante. También estas palabras clave. Cada texto tiene una palabra clave. Y esto es muy ilustrativo, digamos, en estos textos que son académicos, ¿no? Que son tesis, por ejemplo, que son ensayos, que son artículos. Se trabaja con palabra clave. Y estas palabras clave permiten articular el contenido del texto, como aquí dice, ¿no? Articula. De tal manera que usted solamente con leer las palabras clave ya sabe de lo que se trata. No hay como que más vuelta atrás. Y solamente se ingresa la información del texto para tener más conocimiento. Pero ya sabemos de lo que se trata, ¿sí? La otra parte también importante es esta cuestión de la lectura fragmentada. Podemos leer de manera fragmentada. Dentro del paratexto está la lectura al resumen, a la introducción, a estas partes que son como más pequeñitas, ¿no? Dentro del texto. Y podemos leer eso de forma fragmentada, por oraciones, por párrafos, y allí ir viendo cuáles son las palabras clave, ¿verdad? Las palabras que más se repiten, lo que nos parezca más significativo en función del tema, no porque nos guste, sino porque en función del tema es significativo para la construcción del texto. Por eso es importante esa lectura fragmentada. Y acá tenemos por qué es importante la prelectura, ¿no es cierto? La prelectura tenemos que es importante porque nos permite un acercamiento general al texto para contextualizar información y activar conocimientos previos. Recuerden siempre que cuando estamos aprendiendo, estamos activando conocimientos previos, ¿verdad? Todo tiene una base. Y dependiendo de nuestra carrera, de nuestro estudio, de nuestros temas de interés, esos temas base nos van a servir para adquirir nuevos conocimientos, ¿verdad? Luego tenemos lo que ya les mencioné, que también es importante por esta cuestión de las palabras clave, los párrafos, que es en lo que tenemos que prestar más atención. A ver, yo veo una mano levantada, pero sí se les indicó al inicio que al final las preguntas, ¿no? Para seguir el hilo de la información, registren las preguntas y pueden plantearlas al final, por favor. Luego tenemos acá la lectura. Ya pasamos el proceso de prelectura, ¿verdad? Cuando activamos conocimiento, cuando nos detuvimos en estas partes que nos dan una información, pero no tan a profundidad, como portada, contraportada, ¿verdad? Índice, que son datos del paratexto. Eso es la prelectura. Ahora ya vamos a lo que es la lectura en sí, cuando ya tomamos el libro y ya vamos a empezar por sus capítulos. Cuando ya buscamos en el índice y decimos, a ver, esta parte es la que voy a leer y de esto voy a encontrar un significado. Y aquí tenemos que considerar estos 5 elementos, que son los básicos. El tipo de texto, la función del lenguaje, el nivel del lenguaje,
el propósito comunicativo y el tono del autor, ¿verdad? El tipo de texto puede ser literario o no literario, ¿verdad? El literario es como que más cortito en su clasificación, ¿no? Tenemos la narrativa, tenemos, dentro de la narrativa tenemos el ensayo literario, tenemos la novela, tenemos la poesía y la lírica, o las obras de teatro, ¿no? En cuanto al drama. Esto en tipos de texto de corte literario. Ahora de corte no literario, este sí es más grande, ¿no? Tenemos aquí ya textos que son ensayos que no sean literarios, tenemos artículos académicos, tenemos tesis, monografías, informes, ¿no? Tenemos artículos de opinión, tenemos publicidad, tenemos infinidad de textos que tenemos que también decodificarlos. O sea, dependiendo de la naturaleza, sabemos ya por qué línea vamos a guiarnos. Luego tenemos las funciones del lenguaje. Cada función del lenguaje está hermanada a un tipo de texto. Entonces, tenemos que, por ejemplo, la función del lenguaje que corresponde a un texto de corte literario va a ser la poética, ¿sí? Pero aquí también mucho ojo, porque estas funciones del lenguaje no es que sean exclusivas de un tipo de texto. Puede ser que en la poesía o en la novela o en un cuento o en una obra de teatro sea primordial o prioritaria, ¿no? O más significativa la función poética, pero las otras también están presentes. Sin embargo, para comprender mejor, para saber de qué se trata, tengo que ver cuál es la que está presente y también las que están accesorias. Por ejemplo, en un editorial, en una nota editorial, estará presente la función emotiva del lenguaje. Esa es la principal, porque está reflejando el punto de vista de la persona que está escribiendo. Pero también están como en segundo lugar la función referencial, porque nos está transmitiendo información. Y si esa persona que escribió tiene como que metaforiza mucho el lenguaje, como que usa figuras literarias, también podría estar la función poética. ¿Sí? Eso también nos sirve mucho como una pista para comprender el texto, estas funciones del lenguaje. O cuando, por ejemplo, leemos un recetario o una normativa o un reglamento o un documento de derechos humanos, sabemos que ahí está de manera principal la función apelativa, ¿verdad? Porque nos incita a hacer algo. Pero también en el trasfondo puede haber incluso una función metalingüística, ¿verdad? Es decir, el uso de un lenguaje técnico. En un reglamento, un uso del lenguaje técnico. Hay palabras que son clave y precisas solamente para comprender eso. Luego tenemos un nivel del lenguaje. Este puede variar, ¿no? Desde lo más formal hasta lo más informal o coloquial. Depende también de lo que queramos conseguir. Puede ser un lenguaje técnico, como les mencioné, académico, formal, informal, puede ser un lenguaje coloquial o un tanto vulgar. Incluso en obras literarias, pues cuando se recrean diálogos de personajes, vemos este lenguaje coloquial, ¿no? Propio de personajes de la costa, digamos, o propio de personajes de la sierra, o propios de personajes que provengan de una u otra esfera social. Eso es muy importante también conocer para adentrarnos en la temática de la obra. El propósito comunicativo, ¿cuál será? Por ejemplo, en un texto normativo, ¿cuál es el propósito? Es incidir en nuestra conducta, ¿no es cierto? Entonces, quieren que hagamos algo. El propósito comunicativo es apelar a nosotros. Si nos ponen en una poesía, de pronto el propósito es que nosotros reflexionemos en eso, en esas letras, y las hagamos propias para nuestra vida, ¿no es cierto? O si nos ponen un texto académico, el propósito es que tengamos mucho conocimiento acerca de un área específica y que ya con ese conocimiento también lo procesemos y en algún momento también podamos producir conocimiento. Estos propósitos comunicativos también son clave dentro de la lectura. Y el tono del autor, que está muy hermanado con el nivel del lenguaje, porque el tono del autor puede ser también, qué sé yo, un tono coloquial, un tono formal, un tono irónico. Las confusiones más grandes se dan porque a veces no comprendemos el tono de nuestra autora o autor y hay ocasiones que está hablando con ironía y pensamos que es algo verdadero y lo tomamos como algo verídico. No comprendemos el tono, ¿verdad? Y tergiversamos la información. Aquí es muy importante que conozcamos el tono del autor. ¿Cómo se conoce esto? Pues con investigación de la persona que estamos escribiendo, ¿no? Si tenemos un texto de un autor X, tenemos que profundizar más en eso. No conformarnos solamente con el tema, con ese texto de ese autor o de ese autor. Tenemos que buscar más qué se ha escrito sobre ese autor o autor, qué análisis se han hecho de su obra, cuál es su punto de vista con respecto al entorno, cómo es su contexto. Allí podemos ir identificando ya cuál es el tono y qué quiere decirnos. Estos son los elementos que tenemos como claves para adentrarnos en este proceso de lectura.
Y acá tenemos un ejemplo en el que vamos a poner en práctica algunas estrategias ya. Algunas estrategias que vamos también a ver a continuación. Este texto, por ejemplo, titula Bebidas alcohólicas. Y aquí también quiero hacerles una observación. No confundamos el título de la obra. Esto es un título de este ejemplo con el tema, ¿verdad? El tema lo vamos a descubrir cuando leamos todo el contenido. El título muchas veces no tiene el tema de la obra, por eso no tenemos que confundirnos, ¿verdad? Ahí también tergiversamos, hay ocasiones que se pregunta, se proporciona un texto X a los estudiantes, y se les dice cuál es el tema, y generalmente dicen el título es esto, el título muchas veces es solamente como una apariencia, digamos, ¿no? Como un enganche para los lectores, pero no necesariamente es el tema. En algunos casos sí, en otros no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues leer todo, ¿no? Para conocer cuál es el tema. Y no leer solamente una vez. Se invita a leer, pues mínimo, unas 3 veces, dependiendo de la complejidad del texto. Por eso, pues el ejercicio de lectura es práctica, ¿no? Yo pienso que nadie nace con ese don, digamos, de comprender a la primera leída, a menos que sea como algún personaje literario que escribe un escritor famoso, ¿no? Que se llama Jorge Luis Borges. Él sí menciona que hay una persona que lee a la primera y lo memoriza, pero la mayoría de personas no somos así. Entonces sí, a leer algunas veces hasta que comprendamos qué es. Y aquí en este ejemplo nos hemos valido de colores. Esa es una estrategia de lectura, emplear colores. Mira, aquí tenemos un color azul. Aquí tenemos azul y también tenemos esta viñeta, ¿no? Esta nube se conoce como el lenguaje simbólico a la nube y al texto, pues como notas al margen. Eso también nos ayuda mucho para identificar de qué es lo que están hablando en nuestro texto. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, el título, bebidas alcohólicas. Esto ha generado que señalemos uva, maíz, cebada, caña de azúcar, otros productos, fermentación, destilación y purificación. Y hemos concluido que estos elementos que hemos señalado nos guían hacia las fuentes de elaboración de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Ese texto es bien didáctico, pero nos sirve mucho para practicar esto. En el siguiente párrafo, porque aquí estamos haciendo lectura fragmentaria, ¿verdad? Vemos palabras clave. Noten aquí la importancia de trabajar con palabras clave. Tenemos esta palabra, defienden, alimento valioso, buenas relaciones entre las personas. Estas palabras clave que hemos señalado nos permiten mostrar que en esta parte del texto, que en este pequeño párrafo, se está hablando de posturas a favor. Noten el verbo, no, defienden. ¿Sí? Están a favor de la bebida alcohólica, del consumo. Y acá tenemos una postura en contra. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por las palabras también que vamos marcando. Aquí tenemos el verbo opone. Oponen, tenemos daño, tenemos provoca discusiones, peleas, muerte, tenemos que el valor alimenticio es muy pobre o casi nulo. Estas palabritas que hemos señalado nos remiten a estas grandes temáticas. Y ahí ya podemos definir qué es lo que nos está queriendo decir el texto. Y entonces, si les invito a que leamos como con un sentido, ¿no? Porque a veces pensamos que podemos subrayar por subrayar, o de pronto subrayar la frase que más nos gusta, o de pronto subrayar lo que menos nos gusta, o algo que hemos leído en otro lado, pero no. La lectura es con ese texto que tenemos en ese momento y con lo que buscamos de ese texto. Eso es importantísimo, ¿no? Para que nosotros podamos emplear estas técnicas. De lo contrario, lo estaríamos haciendo solamente por hacer. A ver, aquí tenemos estos pasos, ¿no? Como les había mencionado, aquí tenemos esta técnica de los colores, podemos también subrayar. Aquí en lugar de colores podríamos haber subrayado, ¿no es cierto? Subrayar o podríamos poner otra nota al margen. Aquí están viñetas, pero esto también depende, ¿no? Hay personas que ponen una flechita o ponen a veces una carita feliz, un corazón, para resaltar la importancia de ese texto en función del tema que queremos lograr. Luego tenemos aquí lo que hemos hecho en la anterior diapositiva, ¿no? Que con color azul hemos señalado las palabras clave que nos van direccionando al texto y luego hemos puesto en las humillitas o en las viñetas los temas que se condensan en cada uno de los elementos que hemos señalado. Esto es muy importante. Puede parecer tedioso, ¿no? En algún momento decir, a ver, voy a hacer esto y no voy a perder el tiempo, pero no. Esto es hasta que adquiramos una práctica,
porque luego ya vamos a hacerlo como que todo de una manera menos, ¿qué será? Menos técnica, digamos, ¿no? Sino que ya más natural. Ya no vamos a estar subrayando ni poniendo esas notitas. Esto es para practicar, para ir practicando y poder descifrar qué nos quiere decir un texto o alguna situación que queremos, en la que queremos trabajar. A ver, aquí tenemos las preguntas que es necesario realizar durante la lectura. Cuando estamos leyendo, somos nosotros como lectores y el texto o documento que estamos leyendo. No hay nadie más, no hay nadie más que nos explique. Entonces, aquí lo importantísimo es la pregunta. Esta pregunta es la que va a dirigir el diálogo, ¿no? Entre el lector y su texto. Por eso es importante que siempre que estamos leyendo, le preguntemos al texto, para que en la relectura que hagamos podamos responder esas preguntas que hemos planteado. Por ejemplo, las preguntas que podemos realizar en un proceso de lectura son ¿qué dice el texto? ¿No? ¿Qué me dice? ¿Qué personaje se emplea? ¿Qué información está trayendo? ¿Qué temas aborda? En el caso de un texto literario, ¿quiénes son los personajes? En caso de un texto académico, ¿a quiénes está citando? ¿No? ¿A quiénes menciona? ¿A quiénes entrevista? ¿Cómo ocurre la historia? ¿O cómo ocurre la entrevista? ¿O qué metodología estoy empleando para hacer esa investigación? ¿O dónde se produjo? Todas estas preguntitas van guiando ya a nuestra lectura. Y como ustedes pueden ver, este proceso sí es demandante. No es que con una primera lectura y paso rápido las hojas, no. La ojeada del texto, el pasar las hojas, es solamente en la prelectura. Luego ya vienen estos elementos. También podríamos hacer cuál es el tema, ¿no? Y qué se dice con respecto a ese tema. Qué sé yo, hay temas muy recurrentes. El tema ahorita como que está en auge es el COVID. O sea, ¿qué se dice con respecto a eso? ¿Qué se dice con respecto a eso en la educación, en la salud, en la cuestión política, en la cuestión económica? Podemos ir preguntándonos eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo se responden estas preguntas dentro del texto que se está leyendo? Luego las preguntas que ya vienen a un nivel un poco más elevado de lectura, ¿por qué? ¿Por qué se dice eso? ¿Para qué se dice eso? ¿Qué busca la autora o autor que piense su lector con respecto a eso? ¿Verdad? Y esta pregunta clave, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esta información, qué sé yo, la traslado a mi realidad y ocurre esto? Entonces es muy importante que estas preguntas sean como un diálogo con el texto. Cuando nosotros estamos conversando, por ejemplo, con una amiga, un amigo, una familia, le preguntamos, nos va contando algo, ah, sí, ¿y qué pasó? ¿Y cómo te dijo? ¿Y dónde estaba? ¿Y para qué te diría eso? ¿Por qué pasaría eso? Entonces, así mismo cuando estamos con el texto, preguntarle al texto. Es un diálogo, ¿no? La lectura es un diálogo entre su lector y la obra que se está leyendo. Aquí, como ya les mencioné, las estrategias, ¿no? Reconocer ideas principales y secundarias, como pues con la identificación de palabras clave, subrayarles a esas, hacer anotaciones al margen, el subrayado, el lenguaje visual. Habíamos dicho que el lenguaje visual son esas viñetitas, o una flechita, una carita feliz, un corazón, lo que usted quiera emplear como un lenguaje visual. Tenemos la predicción y la inferencia. En predicción e inferencia son básicas estas preguntas, ¿verdad? Porque estamos leyendo y mientras leemos, nosotros vamos como que haciendo predicciones, ¿no? O sea, ¿qué va a ocurrir luego? Viene esta nueva cita que han citado a este autor, qué sé yo, han citado a Platón. ¿Qué me querrán decir con respecto a esto, no? Entonces, es muy importante que vayamos tomando en cuenta la lectura como este espacio de diálogo mediado a través de la pregunta. Luego tenemos ya esto de las ideas principales y secundarias que les había mencionado, que es esta guía, ¿no? A través de las palabras clave. Tenemos que siempre tener presente esta cuestión de palabras clave, ¿no? Cómo las vamos a hacer, cómo vamos a mediar, ¿no? En este discurso entre nuestra pregunta y el texto. Y ahí vamos descubriendo, ¿verdad? Vamos descubriendo y con un poquito de esfuerzo, eso sí. Si no tenemos mucha práctica, con un poquito de esfuerzo. Y lo principal aquí, repito nuevamente, es no verlo al texto como una fuente de distracción o de diversión, porque a veces preguntamos, ¿no? ¿Y cómo te parece el texto? Dicen, ay, qué feo, estaba aburrido, pero les parece aburrido tal vez porque abunda mucho en palabras, porque hay muchas páginas y páginas y páginas y hay mucho texto, pero ahí mismo radica la riqueza del libro. Entonces, esa es la invitación que les hago, ¿no? A adentrarnos en un texto y que no lo veamos solamente como fuente de diversión. Luego tenemos la predicción o la anticipación, que tiene que ver con el conocimiento previo, con las preguntas que se le hace al texto. Aquí están, las preguntas
el conocimiento y cómo vamos conectando esos conocimientos con el nuevo conocimiento para construcción de nuevos aprendizajes, ¿verdad? Eso también es muy importante que lo consideremos en anticipación y predicción. Y en la inferencia es clave dentro del proceso de lectura. Y hay algunas ocasiones en textos que son como muy didácticos, que no requieren mayor complejidad de interpretación, podemos encontrar estas palabras clave, ¿no? Que son algunos, siempre, en ocasiones, nunca. Y dependiendo también de la naturaleza del texto. Porque en algunos textos no podemos decir siempre, o no podemos decir todos, por ejemplo. No podemos decir nunca, sino que tenemos que ser más precisos con los datos. Eso, por ejemplo, en textos académicos. Sin embargo, estas palabras que funcionan como cuantificadores también son una guía para que podamos hacer una lectura inferencial del texto. Y aquí está un ejemplo. Tenemos en este cuadrito, ¿no? Esta oración, la primera, la policía siempre actúa en forma honesta e imparcial. Entonces, como lectores, ¿nosotros qué inferimos? Que en la policía no hay corrupción, que en la policía hay mucha gente correcta, que en la policía hay mucha gente con valores, etcétera, ¿no? Solamente al ver esta palabra siempre. Esa palabra nos permite inferir eso. Pero si en la misma oración le cambiamos esa palabra, ponemos en ocasiones, ese solamente el cambio de esa palabrita nos permite inferir que, o sea, que no siempre es verdad, ¿no? Que sí hay personas dentro de la policía que de pronto no actúan con honestidad, con imparcialidad, con valores, ¿verdad? Solo esta palabra. Y acá cuando ponemos la palabra nunca, nos lleva a inferir que la policía es un sector corrupto de la sociedad, ¿verdad? Aquí está. Solamente esas palabritas, siempre, en ocasiones, nunca, nos permiten inferir eso. Y en textos muy didácticos los podemos encontrar así. En cambio, en otros, estas inferencias están como que bien tapaditas, ¿no? Están como que bastante ocultas y solamente podemos escarbar en ellas al hacernos las preguntas que les mostré en esta flecha. Pero siempre tratando de dialogar. Eso es muy importante que saquen como conclusión de este encuentro que hemos tenido, que dialoguemos, que la lectura es un espacio de diálogo. En el diálogo, ¿qué se hace? Se pregunta. En el diálogo, ¿qué se hace? Se repite. Por ejemplo, le dicen a su amiga o a su amigo, a ver, repíteme eso que me dijiste que te ha pasado. O sea, ¿qué es lo que te ha pasado? Dime nuevamente. Así mismo es la lectura. Tenemos que repetir, tenemos que preguntar. Y de esa manera, pues nosotros ya podemos descifrar, digamos, de alguna manera el enigmático tema que puede tener un texto. Aquí tenemos ya el último paso, que es la poslectura, ¿verdad? Entonces, en esta poslectura ya es el ejercicio de donde se sintetizan, es el punto de encuentro, digamos, de los dos momentos anteriores, que son prelectura y lectura, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta cuestión de sistematizar la información, que previamente ha pasado por un orden de jerarquización y relación, ¿verdad? Cuando estamos leyendo, estamos relacionando el conocimiento que ya tenemos con el nuevo. A eso se refiere esta relación, ¿verdad? Y esta jerarquización, a cuán significativo ha sido el contenido que me han dado estos nuevos textos. Esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Luego tenemos el organizador gráfico. Esta es una clave valiosísima también. Incluso la podríamos haber puesto acá, en esta parte de aquí, como una estrategia, la elaboración de organizadores gráficos. Y puede estar allí. Sin embargo, pues he preferido que esté acá. Mire, esta cuestión. He preferido que esté en esta parte de acá, esto de los organizadores gráficos, porque nos permite organizar la información que hemos adquirido, esta nueva información, y al mismo paso da la pauta para que podamos contribuir a esas mismas temáticas desde nuestro punto de vista a través de la escritura. Cuando hacemos un organizador gráfico, estamos haciendo eso, dando una pauta para la escritura. Y eso es valiosísimo dentro del proceso de lectura. Solamente notemos aquí cómo van hermanados, ¿no? Este proceso de lectura y de escritura. Si no leemos, es muy, muy difícil que podamos generar temas de escritura. Y ya les digo, o sea, muchas veces no tenemos como esta costumbre de leer textos abultados o textos grandes, ¿no? Empecemos pasito a pasito. Qué sé yo, empecemos viendo un documental, empecemos asistiendo a una conferencia, empecemos yendo a una webinar, empecemos a buscar temas que sean de nuestra carrera y que no estén necesariamente en textos, sino que estén en material audiovisual,
Y eso nos va a ir motivando, ¿no? Nos va a ir motivando a que nos acerquemos más al texto. ¿Por qué? Porque cuando asistimos, qué sé yo, a una conferencia, y citan autores. Y usted puede decir, a ver, quiero saber lo que dice este autor con respecto a este tema. Y ya investiga, y ya consulta. Y esas son como formas de engancharse ya a la lectura. Porque hay ocasiones en que es como que ver un texto así como que muy abultado, a veces como que desmotiva, ¿no? A personas que no se tienen pues esta costumbre de leer. Y aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo, pero quería que vean estos organizadores gráficos acá. Perfecto. Ya. Aquí tenemos ejemplos de organizadores gráficos. Los más básicos, ¿no? Podemos poner el tema en el centro y las ideas que nosotros ya conocíamos del texto, ideas que se produjeron, ¿no? Que se originaron a partir de las nuevas lecturas, podemos ponerlas para ir así en este proceso de construcción del conocimiento. Acá tenemos ya unos más jerárquicos, ¿no? Pero pienso yo que más didáctico, digamos de alguna manera, es poner ¿no? El tema de manera central y luego desglosar las ideas. Y si podemos poner imágenes, ¿no? Esto ya sería en otro tipo de organizador, sería mejor para ir alimentando esa riqueza de contenido. Luego tenemos aquí un ejemplito. Verán, este ejemplo sí me parece muy importante. Y yo lo quiero leer, lo voy a leer para que aquí identifiquemos lo siguiente. Verán, el título dice Decadencia de Occidente. Si nosotros decimos que este título es el tema, estaríamos totalmente equivocados. Para encontrar el tema tenemos que leer esto. Y otra cosa clave, no siempre la idea principal es la primerita oración de un texto, no siempre. Por eso tenemos que leer. A veces dicen, a ver, identifica idea principal, señalamos la primera. Error, tenemos que leer todo para encontrar la idea principal. Por ejemplo, aquí ya estaba señalada la principal. Y miren en qué oración ha estado. Hasta aquí tenemos una, hasta decadencia, hasta Spengler tenemos otra, y está en nuestra tercera oración. Por eso también mucho ojo que no siempre la idea principal es la primera oración. Eso es un error, a veces como que confundimos eso, ¿no es cierto? Aquí tenemos esto, verán, les voy a leer. El célebre filósofo de la historia alemana, Oswald Spengler, predijo en los años 20 que, después de haber llegado a su mayor esplendor, la cultura de Occidente estaba en el declive y había entrado en el proceso irremediable de su decadencia. Pero la evolución digital se ha encargado de desmentir a Spengler. Occidente es hoy la avanzada científica, tecnológica, política, económica y militar del mundo. Esta es la idea principal. Y a partir de ella se va a ir desglosando toda la información que tengamos en nuestro texto. Entonces acá vamos a ver argumentos que por qué menciona que es una potencia en economía, en política, en tecnología, en ciencia, Occidente. Bueno, esto es el pensamiento de Rodrigo Borja, que es el autor de este textito. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta también datos del paratexto. Dato del paratexto, el título, o prelectura. Dato de paratexto o prelectura, Rodrigo Borja. Dato de paratexto o prelectura, la fuente. Entonces, ahí ya vamos identificando como que por dónde va a ir esto, ¿no? Va a ir por ley hacia un halago, hacia el occidente. ¿Por qué? Porque está publicado en un medio de comunicación que tiene ese enfoque, ¿no? Que tiene ese enfoque de Occidente, de valorar mucho la cultura europea y norteamericana, tiene ese enfoque. Ya sabemos por dónde va. Sabemos el pensamiento de Rodrigo Borja, que es un expresidente. Ya sabemos por dónde va. ¿Sí? Entonces, cuando leemos esta idea principal, Occidente es hoy la avanzada científica, tecnológica, política, económica y militar del mundo, vamos a ver que contradice con el título. Porque en el título dice decadencia, o sea, algo que está en declive, algo que se acaba. Y si nosotros mencionamos que este es el tema, estaríamos equivocados, ¿verdad? Hemos tenido que leer esto para saber que de esto está hablando el texto. Y en función de esto, una vez que hemos leído el título, el nombre, la fuente, datos del paratexto, que hemos ya hecho esta cuestión de marcar con otro color, vamos a poner una subrayado, de pronto vamos a poner una imagen, ¿no es cierto? Vamos a decir, voy a poner aquí un círculo en el que diga que esta es la idea principal. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí idea principal. Hago estas señalaciones aquí al margen y ya estoy diciendo, esta es la idea principal. Luego
de que he hecho este proceso de prelectura y de lectura, vengo al proceso de postlectura. El proceso de postlectura tiene que ver mucho con esta cuestión que, ¿qué hago yo con esta información que ya tengo, no? A ver, esta persona dice esto con respecto a este tema. Ahora, ¿qué pienso yo? ¿Qué pienso yo con respecto a esta afirmación? Y ahí viene la investigación. Puedo investigar más acerca del tema, puedo investigar más acerca del autor, puedo hacer este ejercicio de intertextualización, ¿no? ¿Qué más me dicen otros textos? Recurrir a otras fuentes, hago mi mapa mental, propongo nuevos temas de acuerdo a mi punto de vista con lo que leí. Y es un paso latente para la escritura, como es lo que podemos hablar. Luego tenemos unas preguntas que podrían generar nuevos textos a partir de este proceso de postlectura. Podemos ver qué determina el avance de una sociedad. La hegemonía occidental, o sea, de Europa y Estados Unidos, ¿se debería aplaudir o cuestionar? ¿No? O sea, contempla muchos elementos como esta cuestión del ser humano, su bienestar o solamente lo económico. Estas preguntas generarían ya otro tipo de textos que podríamos escribir nosotros dentro ya de un proceso de escritura. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las fuentes de consulta, que es muy importante también que cuando estamos investigando o estamos realizando trabajos, tengamos nuestras fuentes de consulta, porque no todo nace de nuestro querer, ¿no es cierto? Sino que tenemos que recurrir a fuentes para enriquecer el conocimiento. Entonces, con esto pues he terminado la exposición de hoy. Confío en que les haya sido de provecho y que tomen a la lectura como este espacio del conocimiento, este espacio del saber, del análisis, de la comprensión, no solamente como el espacio del entretenimiento, ¿no? Y que qué bonito, tengo un libro, qué sé yo, este libro me evoca este recuerdo, no, sino que qué información me trae y en qué medida me hace ser mejor persona. Y dentro de nuestras prácticas cotidianas, por ejemplo, ustedes que estudian en un nivel totalmente en línea, ¿verdad? Leer los anuncios, leer la información que les transmitan, leer bien las actividades, las instrucciones, porque si no hacemos eso, muchas veces tenemos errores simples como no grabar bien el documento o poner en una fecha equivocada. Entonces, siempre esta invitación a leer y a ver la invitación como una fuente de conocimiento. Bueno, pues sin más, yo les agradezco mucho por la atención, por haber dedicado este tiempo al aprendizaje, ¿no? Que es muy importante que aprendamos, que tengamos a la lectura como esta fuente de conocimiento. Yo vi al inicio unas manos levantadas, no sé si en este momento quieren plantear la pregunta. Sí, ahí veo una manito, pero no veo el nombre. Muchas gracias, licenciada. Sí. Sí, tenemos la manito alzada de Romina o algún estudiante. A ver, Wagner Murillo, ¿puedes activar el micrófono, por favor, para realizar tu pregunta? Sí, porque tenemos 3 minutitos, ¿no? Pienso que podemos responder unas preguntas. Bien. Presione mal el clip, dicen, lo siento. Ok. ¿Algún estudiante que tenga una pregunta, por favor, para la docente? A ver, en el chat, Cavalcanti nos pregunta cuál es la diferencia entre símbolo y signo. A ver, eso ya más bien corresponde al ámbito de la lingüística, ¿no? El símbolo es de carácter cultural, ¿sí? El símbolo es cultural. Por ejemplo, una paloma es símbolo de paz, ¿no es cierto? Pero la paloma no tiene relación con el significado, o sea, la paloma es un animalito, o sea, no tiene relación. Por eso es más de carácter cultural, ¿sí? Porque el ser humano se ha inventado ese significado para ese animalito. O la cruz, ¿no es cierto? La cruz roja, que es sinónimo de una institución que le va a auxiliar, ¿no? Entonces, estas palabras, símbolos, los símbolos, son más bien dentro de un contexto cultural. Es decir, la palabra no tiene ninguna relación con el significado que se le ha dado. O el corazón, símbolo del amor, ¿no es cierto? ¿Qué relación hay? No hay relación. No hay una relación directa, digamos. Esa es. Y el signo, pues el signo puede ser, si bien también es artificial, tiene más un significado ya dentro del contexto, ¿no? Todas las palabras son signos, ¿no es cierto? Todas las letras, perdón, y forman una palabra ya con un significado. O cuando vemos el signo de la nube, ¿no? La nube ploma que nos va a traer la lluvia, eso también puede ser un signo. Son como que más cercanos, tienen una relación más natural en la causa y la consecuencia. El símbolo no tiene una relación así como cercana. A ver, ¿alguien Muchas más gracias, licenciada. Carolina Castro,
¿Puedes activar el micrófono, por favor, y hacer tu pregunta? Buenas tardes, dicen. Una pregunta. En esto de la comprensión lectora, póngase, hay personas que captan más rápido en lo que cuando uno lee lo que está en los libros y otras personas que se demoran más lento en captar. Por ejemplo, yo el momento en que comienzo a leer un libro, yo en mi cabeza me comienzo a imaginar lo que dice el libro y así yo me comienzo a acordar de todo lo que dice, tanto en el libro o cuando estudio. No sé por qué hay estas diferencias para captar las cosas o la lectura. Sí, más bien pienso yo que esto ya es en formas de aprendizaje, ¿no? Y por el ejemplo que usted me pone, según su experiencia, usted imagina. Al imaginar está como que haciendo estos procesos de predicción, de anticipación, de conocimientos previos, está estableciendo un diálogo con el texto. Y eso es necesario, establecer este diálogo, porque si no lo hacemos, se vuelve más complejo, ¿verdad? Por eso les mencionaba que tomemos a la lectura como ese espacio de diálogo en el que estamos, como que estamos conversando, estamos viviendo eso, ¿no? Cuando conversamos con la amiga o amigo, le preguntamos, le pedimos que repita, nos imaginamos cómo sería lo que vivió, ese mismo proceso hagamos con la lectura, para que podamos tener más esta ligereza de comprender, pero considero pues que eso también ya depende de las diferentes formas de aprendizaje que tenemos cada uno. Por eso en su caso pues debe ser más sencillo, ¿no? Que a otras personas, que les genera siempre más trabajo. Gracias, licenciada. Denise Pozo, tu pregunta, por favor, ¿puedes activar el micrófono? Buenas tardes, licenciada. Tengo una pregunta acerca de lo que estaba diciendo del paratexto. No sé si viene a ser casi lo mismo que la prelectura o únicamente se basa solo en la portada, en la contraportada, el título, los subtítulos y el índice. A ver, los datos del paratexto son una parte de la prelectura. A ver, déjenme ver si tengo un librito por aquí. No tengo un librito, pero tengo unas copias, ¿ya? Verán, no sé si pueden ver. El paratexto es, por ejemplo, esta imagen de estas chicas. El paratexto es el título de la obra. El paratexto es este símbolo que está por acá, de la editorial. Esos son datos del paratexto. Y el paratexto forma parte de la prelectura, ¿no? Datos del paratexto son el título, nombre de autor, lo que se encuentra en la portada, en la contraportada, el índice, el resumen, las palabras clave. Estas partecitas como pequeñas, digamos, que forman parte del texto, pero que nos dan una pista para saber qué es lo que vamos a encontrar adentro. Entonces, el paratexto forma parte del proceso de prelectura. Ya, muy amable, licenciada. Gracias. Muchas gracias. Vamos a contestar una última pregunta. Como ustedes saben, tenemos los siguientes webinars, ¿no? A ver, en el chat, Edmundo nos pregunta si se puede usar fichas memotécnicas y bibliográficas. Sí, bueno, en tiempos anteriores era muy frecuente usar las fichas memotécnicas y bibliográficas, ¿verdad? Porque ahí teníamos la posibilidad de hacer un resumen, de poner datos de autor, y es precisamente lo que hoy vemos ya como de una manera un poquito ¿qué será? Ya no tan elaborada, ¿no? Como era la fábrica, hacer una ficha. Pero sí podría hacerlo y es muy bueno porque puede hacer su ficha e incluirla dentro del libro. Entonces, usted incluso puede poner ahí citas. Eso también es importante cuando estamos leyendo y ya tenemos clarito un tema del que queremos escribir. Podemos señalar citas. Podemos decir, a ver, este autor dice esto en tal página. Y cuando ya va a elaborar su texto, cuando ya va a escribir, saca a colación esa cita. Por eso es bueno leer siempre haciendo apuntes, como bien dice el estudiante que preguntó, haciendo fichas. Yo sí recomiendo eso, aunque ya se vea como una técnica un poco ya que no se usa mucho, pero sí es muy, muy buena. Y no necesariamente ficha en un papel, en un cartón, sino también en el computador, ¿no? Ir haciendo sus resúmenes, viendo datos de autor, qué pistas, qué cita, comentarios de la cita, y eso nos ayuda mucho luego en procesos de investigación. Listo. Listo. Muchas gracias, licenciada. A ver. Gracias a ustedes. A ver, Mayra, vamos con esta última pregunta. Mayra, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Buenas tardes a todos. Bueno, quería preguntar cómo evitar la mala interpretación, cómo evitar el doble sentido, la ambigüedad
a veces el mensaje de alguien puede ser tomado de diferentes maneras. ¿Cómo saber que yo estoy bien en mi apreciación? Esto es muy, por ejemplo, si lee un texto, es muy importante que averigüemos qué otro tipo de obras hace ese autor y veamos cuál es su estilo. Identifiquemos qué estilo maneja, porque puede ser un estilo, como usted menciona, irónico, ¿no? Y ahí ya vamos identificándolo. Aquí tiene mucho que ver esta cuestión del estilo. Ahora, cuando estamos en un diálogo con una persona, con una compañera, yo qué sé, prestar mucha atención a cómo es, ¿no? A cómo maneja el discurso, a de qué está hablando, cómo aborda el tema. Y por eso también es muy, les sugiero así, siempre que lean, aunque sean pastillitas chiquititas, ¿no? Por ejemplo, hay un Twitter que se llama Litterland. Les sugiero que lo lean todos los días, un pequeñito, porque eso les va a ir afinando esta capacidad de comprender lo que se lee. Darnos un tiempito, ¿no? Y luego ya van a ver que les va a gustar mucho leer, más que todo cosas de su carrera, ¿no? Ustedes son aquí de algunas carreras y sería muy bueno pues que se motiven a leer de eso cuando dispongan de tiempo, porque yo sé que también el tiempo del estudiante es muy corto, ¿no es cierto? Pero cuando dispongan de ese tiempito para que vayan identificando. Listo, licenciada. Le agradezco mucho por su presentación. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por su participación en el webinar. Damos por concluido este seminario, ¿sí? Muchas gracias también. Ha sido un gusto para mí trabajar con ustedes. Que les vaya bien y éxitos en su aprendizaje, que cumplan sus objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas licenciada. gracias. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Licen. Muchas gracias, Lisa. Hasta luego, Licen, gracias. Gracias, Licen. Hasta luego.